Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Tenemos una nueva pieza de la serie de cómics Darth Vader 2020 con el reciente número 26, con una portada que nos evoca a uno de los némesis más grandes de Vader de una poética manera manifestado como la arena. Algo que sabemos que siempre fue un elemento que el Lord de los Sith detestó antes de su caída oscura. Y esto se da, Masters, en una historia que lo conectaría profundamente con su antigua persona como Anakin Skywalker al estar peleando codo a codo con Sabé, la sombra de la reina que le recordaba a su antigua esposa Padme Amidala al haber sido un doble y una doncella de ella. Y es así en esta historia de Greg Pak en los cómics, situada entre los episodios 5 y 6 de la saga Masters, que debemos recordar que previamente Lord Vader había llegado al mundo de Gabredor 3 para enfrentarse a una gobernadora imperial corrupta que estaba ligada al Alba Escarlata de nombre Tauntaza. Y hasta ese mundo Darth Vader había acudido junto con su comitiva, entre los que estaban el droide Z-67 Ochi de Bestun o Sabé, quien se había unido recientemente a su causa como toda una imperial trazando una alianza con el Sith, con el fin de acabar las matanzas que estaba creando el Alba Escarlata e imponer el orden. Una alianza que en realidad tenía mucho significado para Lord Vader por el constante recordatorio que era Sabé hacia la antigua memoria de quien había amado, es decir, Padme. Es por eso que habían acudido a Gabredor 3 ayudando curiosamente a la comunidad de refugiados de Tatooine que había liberado previamente Sabé donde estaban Kidster y Walt, dos viejos amigos de la infancia de Anakin Skywalker. Pero ahí cuando Vader y su grupo habían acudido por la gobernadora Tauntaza, habían fracasado en cazarla en un par de ocasiones previas usando ella armas distintas. Pero ahora con su inmenso poderío tecnológico, la gobernadora había lanzado una gigantesca tormenta de arena artificial, una que barrería con todo en ese planeta. Y al hacerlo previamente se había llevado en esa tormenta de arena frente a los ojos de Vader tanto a Kidster como a Sabé. Con esto pues retando aún más el poder de Vader pero también a sus emociones. Y ahora pues el Lord de los Sith estaba casi solo si quería vencer a ese poético enemigo que siempre fue ante él el elemento de la arena. Por lo que volviendo al campamento vería el Podracer que tenía a Kidster ahí y esto también lo recordaría de gran manera con su antigua persona. Así que Lord Vader se prepararía para ayudar a sus amigos y acudir a su rescate y acabar al mismo tiempo con la gobernadora ligada al Alba Escarlata en un tercer intento por acabar con todo esto. Y esto, Masters, básicamente nos recuerda el contexto de cómo llegamos hasta esta historia. Pero recuerden también que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de la serie de Darth Vader 2020 de forma consecutiva, por si acaso se perdieron alguna historia previa. Es así que todo comenzaría recordándonos la juventud de Anakin con esos clásicos flashbacks, cuando había sido feliz por algunos días al lado de Padme Amidala en Naboo. Pero esta escena también nos recordaría ese diálogo del Jedi sobre por qué odiaba la arena, al ser dura, irritante y que se metía a todos lados, siendo en realidad todo lo contrario a lo que había vivido ahí con su ex esposa. Es con esto que volveríamos al mundo de Gabredor 3 mientras Vader se paraba frente al pod de carreras de Kidster. Esto mientras también su droide Z-67 le advertía que la tormenta de arena artificial gigante ya venía y estaba interrumpiendo todas las comunicaciones en el planeta, incluyendo también el hecho de que el droide no pudiera detectar rastro alguno de Sabé. Era bastante claro pues que tras haberla perdido Vader no dejaría que la doncella muriera porque la tormenta de arena se la había llevado previamente. Así que el droide forense sería regañado por su amo diciendo que no requería de su asistencia. Y así Z-67 se iría junto con el resto de los sobrevivientes a tomar refugio ante la devastadora tormenta que estaba solo a 4 minutos de distancia. Y Vader por su parte se subiría al pod de carreras alistándose para ir al encuentro de la tormenta de arena, mientras que su viejo amigo Walt predecía que estaba acabado dado a que únicamente el mejor corredor de pods podría sobrevivir a aquella tormenta que venía, algo que claro ni siquiera el mismo Kidster, el dueño de ese Podracer, había podido hacer. Pero esto de inmediato, Master, sería un eco en la mente de Vader, recordándonos ese mismo instante cuando Walt había dudado de su persona de joven, es decir, Anakin, antes de haber echado a andar su propio pod para la carrera del día de Bunta. Es en ese momento, pues, que Lord Vader encendería los motores de su pod y el rugido se haría sentir potente en Gabredor 3, dejando a todos atrás, incluyendo a Ochi de Bestun y a Walt. Recordándonos también en la mente del propio Sid el momento donde había hecho funcionar su propio pod de carreras en Tatooine frente a todo el mundo, incluyendo también la memoria de su propia madre. Es con esto que Lord Vader aceleraría a toda velocidad en aquel planeta que estaba siendo asolado precisamente por el elemento que más odiaba, la arena. Esto claro, en una gigantesca tormenta.
Y así Vader conduciendo comenzaría a esquivar rocas y también escombros de grandes dimensiones, los cuales lo atacaban desde diversos flancos como armas mortales en medio de ese huracán de arena. Y así una y otra vez el Sith esquivaría. Esto mientras varios pedazos de roca impactaban su nuevo pod de carreras, o mientras también diblaba otros pedazos mucho más grandes, incluyendo muchos otros que daban de lleno en el casco de su nave. Era bastante claro que la arena se estaba convirtiendo cada vez más en un elemento sumamente peligroso a medida que el Lord de los Sith se acercaba al núcleo de esa tormenta. Pero al sentir la arena en su rostro enmascarado y su ulular, Vader de pronto recordaría su propio pasado en las tormentas de arena de Tatooine. Y sobre todo el Sith se recordaría a sí mismo en su niñez, gritándole desesperadamente a su madre estando en una terrible tormenta en el desierto. Esto mientras Anakin le hablaba a su mamá y Shmi le decía que regresara a la casa. Pero Anakin, aferrado como era, no pensaba dejar sola a su madre. Y justo en ese instante, interrumpiendo el recuerdo, un potente pedazo metálico se acercaría a toda velocidad hacia el pod de Vader. No obstante, el Lord de los Sith tomaría el mango de su sable y en ese momento encendería su hoja de un bello rojo carmesí, dando con esto un gran espectáculo a toda velocidad sobre el pod, cortando el gigante pedazo metálico que iba directo hacia él. Pero al mismo tiempo, esta irritante tormenta de arena que crecía y crecía lo haría recordar de nuevo la memoria de su madre. Esto mientras Shmi le recordaba de la fuerte tormenta que había pasado en Tatooine. Pero el pequeño Annie le diría a su madre que no se preocupara, que todo estaría bien porque ya le había dicho que no la dejaría sola. Pero este recuerdo luminoso al mismo tiempo abriría una grieta de las muchas que ya tenía el oscuro corazón del Sith. Como esto ya había pasado previamente con su hijo Luke Skywalker o con la memoria de Padme Amidala o Sabé. Y ahí mismo, mientras Vader enfrentaba la terrible tormenta de arena, las visiones del pasado volverían a su mente como un recordatorio de todo lo que sentía. Ya que aquí seremos testigos de un largo flashback. Esto cuando el pequeño Anakin, de solo 9 años, estaba a punto de dejar a su madre tras haber ganado la carrera de punta para así entrenarse en los caminos de la fuerza al lado de Qui-Gon Jinn. Desde luego, el pequeño Anakin no quería que las cosas cambiaran, pero su madre le dejaría claro que su lugar era ahí en Tatooine y que era tiempo de que él se fuera. Y también su madre le diría que a pesar de lo que él sentía, no podía detener el cambio, así como tampoco podía detener que los soles binarios se pusieran. Es ahí que su madre le diría que fuera valiente y que no mirase para atrás. Y así, con esa emocional despedida de madre e hijo, Anakin se iría al lado de Qui-Gon Jinn, dejando atrás la arena de Tatooine, pero también la memoria de su propia madre. E inmediatamente seremos transportados a una de las torres del Templo Jedi en Coruscant. Esto mientras Anakin esperaba su audiencia con el Alto Consejo Jedi, aún aquí extrañando el calor, pero también la arena y la compañía de su madre. Hasta que así, de un momento a otro, Qui-Gon le diría que era tiempo para su audiencia ante el Consejo. Y con esto seremos testigos de nuevo de aquella escena donde los 12 miembros del Consejo, especialmente Ki-Adi-Mundi, Mace Windu y Yoda, sentirían el miedo en el interior de Anakin y los sentimientos que él aún guardaba hacia su madre. Esto porque el pequeño Skywalker aún la extrañaba, tal cual como le declararía al Consejo. Y ahí el sabio maestro Yoda le diría esa clásica lección sobre los apegos y del miedo que sentía de perder a su madre. Porque aunque el pequeño Anakin no lo creyera, eso tenía que ver con todo lo demás en el camino Jedi. Ya que el miedo era el camino hacia el lado oscuro. El miedo llevaba a la ira al odio y el odio al sufrimiento. Todas estas advertencias de Yoda irían acompañadas con momentos de extremo dolor de Anakin, relacionados precisamente a estas 4 emociones oscuras al momento que buscó a su madre en Tatooine. Y también, claro, cuando la halló terriblemente herida en el campamento de los Tusken, y después así, por puro dolor, acabó con todos los moradores, incluyendo a las mujeres y a los niños. Todo para llorar más tarde en un extremo sufrimiento en la tumba de su madre, y volviendo a sentir ahí lo áspero y lo irritante que era la arena. Y con esto, de nuevo, las palabras de Yoda resonarían en su mente mientras le decía que sentía mucho miedo en él. Y es así con esto Vader que recordaría más de sus años de su juventud, pero también de sus apegos y sentires el día que estalló la Guerra de los Clones y que perdió por un momento a su amada Padme Amidala entre las dunas de Geonosis. Todo mientras su propio maestro Jedi, es decir, Obi-Wan Kenobi, le recordaría que no debía dejar que sus sentimientos se entrometieran en aquello. Vaya, era claro de nuevo en el presente que los sentimientos de Vader estaban a flor de piel y que por eso estaba recordando todo aquello, porque recordemos que estaba yendo por Sabé.
Así que en ese flashback, a pesar de que Anakin no quería dejar a Padme, Kenobi lo haría entrar en razón diciéndole que ella haría todo lo que debía si estuviese en su posición. Y Vader pues en ese instante recordaría el dolor de haber dejado a Padme ahí, como también no pretendía ahora dejar a Sabe sola. Y por eso, atravesando a toda velocidad aquella gigante tormenta de arena, descendería hasta un punto como todo un héroe donde ya había pasado parte del huracán, hasta así encontrarse con su amigo Kitster, que súbitamente se sorprendería que él estaba volando su pod. Y así al llegar Vader le preguntaría solo una cosa a Kitster que le preocupaba, mostrando claramente sus sentimientos. Saber dónde está Saber. Con esto, su amigo de inmediato le diría que en medio de la tormenta un gigantesco tanque metálico había golpeado su speeder y ahora Sabe yacía bajo este. Él había intentado moverlo, pero le era imposible. Y así tras escucharlo, Lord Vader no lo pensaría dos veces. Y con esto haría acopio de la fuerza ayudando a los que le importaban y de inmediato haría levitar con todo su poder ese inmenso tanque. Mientras Kitster le hablaba a Sabe para intentar encontrarla entre los restos. Los segundos pues eran fundamentales para encontrarla con vida. Y así, tras unos instantes de búsqueda, resurgida como de una tumba, Sabe se encontraría de cierta manera bien, pero también terriblemente herida tras la tormenta que los había atacado. Vader pues ahora se había convertido en su salvador. Pero en ese instante el viento mortal de la tormenta de arena contraatacaría. Y esto le hará recordar a Vader aquel momento de su niñez y de sus miedos junto con su madre. Y así en el presente, con la fuerza como su aliado, se propondría hacerle frente al elemento que más odiaba en esa galaxia y que estaba amenazando ahora mismo con su vida y contra los que le importaban. Y en ese momento, cuando los gigantes vientos de arena se elevarían a toda velocidad, llevándose todo y enterrando también a Kitster y a Sabe por detrás de Lord Vader, él usaría aquí todo su poder para detener la tormenta de arena, dando un gran espectáculo. Pero ni siquiera el poder del corazón rasgado del Sith detendría el huracán de arena que los estaba atacando, porque este poco a poco iría sofocando a Kitster y a Sabe. Todo pues frente a los ojos del propio Vader, quien percibía que pese a sus grandes esfuerzos, sus amigos en realidad estaban muriendo. Claro, al ver a Sabe casi sepultada entre las arenas, como un día lo estuvo Padme en Geonosis, esto de inmediato despertaría las emociones y los instintos básicos de supervivencia del Sith. Por lo que aquí, en una movida desesperada, llamaría a su Star Destroyer el Executor. Y con esto Lord Vader hablaría directamente hasta con el almirante Piet, quien orbitaba el planeta. Y al escucharlo en el puente de mando, Piet estaría listo para sus órdenes. Pero del Sith solo escucharía la orden que apuntase con los turboláseres ventrales de la nave hasta su propia ubicación. Esto pues en una auténtica medida desesperada. Y ahí el propio Vader daría la orden. Dispare ahora. Y Piet le replicaría que eso incineraría a todos y a todo en un cierto radio a la redonda del propio Vader. Pero el almirante ni siquiera podía terminar su frase cuando Lord Vader comenzaría a estrangularlo a miles de kilómetros de distancia y repetiría: Ahora. Con esto, el almirante Piet confirmaría la orden al resto del puente de mando y dispararía desde la órbita contra Vader y la propia tormenta que lo atacaban con todo lo que tenía, dando de nuevo un gran espectáculo desde los aires. Y el impacto del turboláser sería tal que arrasaría con todo a la redonda, inclusive disipando con su extremo calor la inmensa tormenta de arena artificial que había atacado a Vader y a los suyos. Y así solamente veríamos que el tanque que había golpeado previamente a Sabe había sido usado por el Sith como una fortaleza y escudo, sumado claro a la fuerza para así resistir el potente disparo del Executor. Con esto Vader unos segundos después abriría un hueco en aquel tanque con su sable de luz y vería así cómo la tormenta se había disipado. Pero también se había disipado ese elemento irritante que era para él la arena, uno pues que ya no era más una amenaza. Y con esto Vader, de una emotiva manera demostrando sus sentimientos, ayudaría a Kitster y a Sabe a salir de aquel tanque, haciéndonos ver una vez más que su corazón se había agrietado y que en realidad había un conflicto luminoso en él porque había personas que genuinamente le importaban y que sobre todo le recordaban a su antigua persona. Con esto, el propio Darth Vader cargaría de una amorosa manera a Sabe, llevándola sana y salva en sus brazos, algo en realidad pocas veces visto y demostrando que no solo se había salvado a sí mismo, sino a aquella mujer honorable que tanto le importaba ahora y que también le recordaba la memoria de su difunta esposa.
Con esto Vader la cargaría caminando hacia el horizonte y curiosamente caminando de nuevo hacia la luz. Esto puede ser una gran metáfora de lo que pasaba en su interior, Masters. Era bastante claro cada vez más que Vader decidía en su senda por el camino luminoso al oscuro. Pero a millones de parsecs de distancia alguien más sería testigo de esto sintiendo el conflicto de Vader. Y nos daríamos cuenta que desde el Palacio Imperial en Coruscant, el mismísimo Emperador Palpatine lo había sentido todo, incluyendo, claro, el conflicto de su aprendiz, al cual había reprendido recientemente precisamente por sus dudas luminosas. Y así al sentirlo, Palpatine para sí mismo únicamente diría lo siguiente: Así que no pudiste salvar a tu madre, tampoco pudiste salvar a Padme. Y ahora piensas que puedes salvar a... Así, con esa risa siniestra, sabiendo Palpatine que Vader pretendía salvar en realidad a Sabé, el emperador pues se daría cuenta cuándo le importaba a su aprendiz aquella mujer y también el conflicto que emanaba en su interior, equiparándolo al de Shmi o al de Padme Amidala. Pero con esto también dejando entrever que el propio Palpatine sería una amenaza para Vader y el bienestar de Sabé en lo futuro, poniéndola claro en un gran riesgo. Y es con esto, Masters, que nos dejaría esta historia, una que continuará en nuestro próximo número 27 con esta cacería de Vader que no ha concluido aún, y menos sabiendo que la vida de Sabé está en riesgo. Pero si también te interesa ver la brutal masacre de Vader contra sus propios imperiales o la lista de reproducción de estos cómics, esas historias de estos cómics te los dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.